Continuamos con más invitados el día de hoy porque hay un nombre que mencionamos bastante a lo largo del primer bloque, el primer futbolista panameño en llegar a la primera edición del fútbol en Escocia, y tenemos acá a su representante de Víctor y de muchos otros futbolistas panameños. Cristian Suboy, bienvenido a CRT Deportes. Muchas gracias por la invitación, un placer. Primero que todo, ¿cómo estás? Todo muy bien, volviendo de los carnavales, volviendo de Brasil, justamente que llegamos a uno de los chicos de Panamá también, un juvenil, así que contento y nada, viendo lo que viene acá el fin de semana y los próximos partidos. Futbolista juvenil, comentado obviamente Giovanni Herbert, ya ex jugador del Deportivo Árabe Unido, la viene rompiendo, golazos con el Árabe, titularidad con Panamá, llega al fútbol brasileño. Coméntanos un poco del presente y futuro de Giovanni. Bueno, se firma por un año un préstamo, una opción de compra. Cuando trazamos un poco la carrera de Giovanni fue justamente buscar mercados que creíamos que para él iban a funcionar muy bien. Brasil era uno de ellos y bueno, por suerte se dio la posibilidad de hacerlo con el Atlético Paranaense, que es un club prestigioso. Hoy está en segunda, pero es el mejor centro de alto rendimiento que hay en Brasil para formar jugadores. Y nada, es un lugar espectacular para que él vaya a seguir su paso, ¿no? Me quedo en el caso de los juveniles. Estamos viendo muy buenas noticias consecutivamente con nuestros juveniles. Esto de cara que hemos tenido también la oportunidad de clasificaciones a mundiales en las diferentes categorías. ¿Cómo está ahorita mismo el mercado de manera actual para el juvenil panameño? ¿Está siendo visto desde la oportunidad de que Panamá ya está en el radar? ¿O es un trabajo, vamos a decir, con mucho, vamos a decir, temario, literatura específicamente para lo que es el mercado? A ver, no deja de ser, obviamente hay que construir el camino, ¿no? Hay que romper paradigmas. Lo de Víctor, por ejemplo, es un caso espectacular porque se rompe el paradigma de un mercado, primero saltar de Panamá a Europa y de un mercado donde ningún panameño había jugado, con lo cual esos casos ayudan mucho a, obviamente, que cuando viene un juvenil uno pueda abrir las puertas más fácil. Después, obviamente, hay que construir el camino, hay que ver, el mercado hoy se abrió mucho más para los jugadores panameños, no es como antes, hace 10 años atrás, cuando yo llegué a Panamá, era mucho más difícil, había pocos mercados abiertos. Hoy obviamente hay una amplitud mayor y también porque el fútbol se globalizó mucho más y obviamente hay opciones para mirar en distintos puntos, ¿no? Cuando hablamos de las opciones, hace unos años atrás teníamos las puertas abiertas a MLS, que creo que la MLS siempre nos acogió bien gracias a también otros jugadores como Blas Pérez, que también marcó un camino. Llega Aníbal Godoy a la MLS y se queda ahí prácticamente, va a cumplir 10 años. Esta es su undécima temporada. Tiene más de 10 años en la MLS, pero ¿cómo es ese camino? Porque a veces se critica mucho al representante. Se critica que, lo que pasa es que el representante lo lleva a un lugar donde no va a brillar. ¿Cómo es ese paso de cuando se abre el mercado y cuando el jugador está muy bien para comenzarlo a llevarlo a los lugares donde se puede llevar? Porque tú dijiste algo, hay unas paredes de que el panameño no es bien visto de repente, no tiene una dificultad diferente a lo que son los paraguayos, a los argentinos, es totalmente diferente. Yo creo que es cultural, es cultura futbolística, no es que tiene dificultades el panameño tiene un ADN para mí muy bueno como futbolista, obviamente con mucho por trabajar, mucha información por trabajar, pero claro, cuando vos comparás en Sudamérica, Argentina, Brasil, Uruguay, no hay con qué compararlo a un panameño, pero no es que el panameño no sea bueno, todo lo contrario, solo que hay que romper ese paradigma a nivel mundial y en distintos mercados. Usualmente antes fue Colombia para el panameño, después fue la MLS y yo creo que hoy la camada nueva juvenil sub-20, los sub-17, creo que pueden, con lo que ya hicieron los grandes, empezar a romper los paradigmas en otros mercados. Pero hablando también de eso rápido, cuando jugamos una Copa América, jugamos una Copa Oro, ahora el Final Four, y uno de los jugadores la rompe, qué fácil se hace más fácil, se abren las puertas, las ventanas, porque al final, por ejemplo, el caso de Cuti Mosquera. Cuti llega a una Copa América, estaba en la gestión de qué club podía llegar y al final se rompe. Amanecemos que Cuti estaba allá el otro lado del mundo. O sea, ¿cómo es ese camino? ¿Cómo te abren las puertas a estos torneos importantes? Bueno, es un caso muy bueno porque justamente pasó también inclusive con Fajardo. Cuti y Fajardo, me acuerdo que era, por los goles que hizo Fajardo en esa Copa también y demás, Cuti, llamaban de Saudi Arabia, que era un mercado que quedaba abierto todavía, y llamaban y preguntaban y así es el impacto directo. Ahora en la Copa Oro va a jugar Saudi, por ejemplo, Saudi Arabia, y obviamente ese mercado va a ser un posible mercado para muchos jugadores que van a estar en esa Copa. O sea, hablando del tema de la vitrina, quiero ir a caso de jugadores que están en el extranjero y circunstancias terminan regresando a la LPF. Por ejemplo, el caso de Víctor Griffith, que estuvo en su momento en la MLS, estuvo allá, regresa al Árabe Unido. Aquí en Panamá tenemos mucho la tendencia a decir el que regresa
está yendo 20 pasos para atrás, fracasó allá, ya no va a volver a salir. Y ya el caso, por ejemplo, el de Fulo Martínez, que regresa al Plaza, queda campeón y vuelve a salir rápidamente. Y el de Víctor regresa, queda en el onceno ideal con el conjunto del árabe y ahora llega a Europa. ¿Cómo miran ustedes a esa gente ese regreso a Panamá? Mira, en realidad la historia de Víctor es así. Víctor tendría que haber sido comprado por Portland. Portland no lo compra por una cuestión de que en la MLS hay ciertas reglas para los extranjeros, pero Víctor llega a la semana sin hablar inglés, era el capitán del segundo equipo. Y juega todos los partidos posibles en el primer equipo con contratos cortos que se hacen en la MLS. Piden un segundo año de préstamo, juega, sigue siendo el capitán del segundo equipo, también juega en el primer equipo y por estas cosas no lo compran. Vuelve a Panamá y lo primero que le dijimos es, si venís tenés que ser el mejor, no hay otra. Claro. Tenés que ser el mejor para salir rápidamente y así fue. Quiero entrar en un tema quizás ya que estamos de cara al Mundial y es un Mundial que va a ser aquí en casa. Me imagino que el radar también empieza a tener siempre el foco en América. ¿Qué sucede? ¿Qué jugadores hay? ¿Cuáles pueden ser los movimientos? Porque un Mundial siempre sirve para eso, tener una vitrina, una plataforma para estos grandes saltos. ¿Cómo usted se está midiendo también de cara a lo que va a ser esta próxima Copa del Mundo? ¿Existen ya algún tipo de clubes que están diciendo, sabes qué, dame más oportunidades o prospectos del área de América? ¿Cómo están midiéndolo ustedes? Hoy ya los clubes no esperan a un mundial directamente. Hoy, si te fijas en un sudamericano sub-17 o sub-15, ya empiezan a seguir jugadores. Lo mismo acá, que en CONCACAF todavía no hay un sub-15, pero creo que se está formando. En los sub-17 ya empiezan a mirar porque quieren cuanto antes que se vayan para poder terminar de formarlos afuera. Creo que a Panamá y a estos lugares, acá en lo que es Centroamérica, inclusive les conviene más, porque al tener ciertas carencias formativas a veces con los jugadores, es mejor que salgan cuanto antes al entorno profesional que hay en otros lugares. Entonces, bueno, ya están trabajando la federación para elegir quién será el nuevo técnico de la sub-15. Ya hay unos nombres ahí, pero hemos clasificado a lo que es Mundial sub-17 a Qatar con Leonardo Pipino, ya clasificamos. Clasificamos con Jorge a Chile, que ahora a la 20 viaja a una gira a Medellín, que estará viajando. Estamos en el Madrid Rebeló, que fuimos campeón. ¿Qué tan bueno ha sido todo este lapso de éxitos de clasificación? Porque esto ha sido la diferencia, como Costa Rica que no clasifica, El Salvador no clasifica, Honduras se complica, Panamá está clasificando, ahora tiene que competir. Pero estos lapsos de éxitos ¿te sirve a ti a la hora de la gestión? 100%. Cuanto más exposición tiene el jugador, acuérdate que a veces es difícil vender al jugador por la LPF solamente. Entonces, cuando tiene el paso en la selección, acompaña mucho más la gestión. Ni hablar si encima juega un juvenil como pasó con el costarricense, que jugó con 18, 19 años, jugó la Copa y pum, salió de Europa. De Feyenoord Mitchell. Claro, cuanto más joven mejor, obviamente no todos están preparados y no todos tienen la suerte que tuvo él, que de repente jugó y le fue muy bien en esos partidos. Pero toda esa exposición internacional es fundamental para nosotros para colaborar en la gestión. Después hay que construir una carrera, hay que trazarse plazos y metas y buscar dónde creemos que el jugador puede funcionar mejor. No cualquier jugador está preparado para ir a Europa. Hay jugadores que son para Sudamérica, hay jugadores que son para MLS y hay jugadores que son para Europa. Como un monstruo como Mosquera, que puede ir para Saudi Arabia, que pasó de Israel a Saudi Arabia en un mercado. O sea, dos culturas totalmente diferentes y en un punto muy cercanas también. Entonces, o sea, no cualquiera se adapta a esas cosas. Muy interesante, y voy a poner el caso con Adalberto Carrasquilla, que viene de una compra, en este caso de Houston Dynamo, y que se hace explosiva, en este caso para el radar dentro de, vamos a decir, de transferencias o de mercado dentro de los panameños. Voy a ponerles ese punto, pero sin tener el conocimiento de lo que acabas de decir, o sea, uno preguntaba, pero es que no, mejor era Europa cuando tenía que haberse quedado, porque llega a la MLS. Entonces el MLS hace un salto a la... Entonces es saber, en este caso, ustedes que conocen la materia especializada, de dónde en realidad, cuál es el radar, el mapa del jugador. ¿Te conviene más estar en Sudamérica? ¿Te conviene mejor? ¿Quién pone el dinero también? Sí, pero no siempre es dinero. O sea, a ver, con un joven vos no puedes pensar en el dinero solamente. Con un joven vos tenés que tratarte de metas, objetivos y tratar de ver cómo puedes... Con el jugador, Cristian. Con el jugador, la meta con el jugador, porque al final... el club va a pedir el fichaje. No, pero el club panameño tiene que entender que tiene que ser socio del jugador y de la gente en un punto. Si no vamos todos juntos es imposible, porque es un mercado muy pequeño, en desarrollo, y si no van juntos, si no alinean los planetas, es imposible. O sea, es muy difícil pagar por un juvenil hoy $1 millón en Panamá, y en Sudamérica te lo sacan de la cabeza. Es así. 6, 7, sí, ahora, es mucho más fácil. Mira, hay dos jugadores ticos, por ejemplo, que fueron a Escocia, justamente igual que Víctor, un poquito antes. Fueron préstamos libres, o sea, sin cargo, con una opción de compra, por ejemplo, de $1 millón. Y los compraron. Ahora, el club tiene que entender, hey, hoy no viene la plata, pero viene en un año. Si el jugador acompaña el proceso y todos vamos juntos, la plata viene.
inclusive puede tener un porcentaje en una futura venta también. Y saltar de Escocia a Inglaterra, Premier League o a Championship o a una liga colateral es muy fácil, si te va bien obviamente. Entonces creo que entre todos en la industria tenemos que ayudar y entender el negocio juntos para ir juntos de la mano, es así. Mencionabas, Cristian, obviamente sacar jugadores de Sudamérica es mucho más fácil. Ni siquiera haber jugado un mundial, muchas veces ni siquiera ser profesional. En Brasil el caso ahora de Esteban Williams, que lo compra el Chelsea siendo un niño de 15 años, de River sale Mastantuono, todavía está en River, pero va a salir a un grande. Ya está vendido antes de empezar. Claro. Sí, es literalmente un niño no ha debutado y ya sabemos que va a costar 50 millones, 40 millones, algo por el estilo. Ellos están listos para Europa rápidamente. Mencionabas que quizás en Panamá tenemos jugadores que no están del todo listos para el salto LPF a Europa porque el cambio es muy drástico. ¿Cuál sería, digamos, ese trampolín intermedio para que el futbolista panameño pueda tener una escuelita, por así decirlo, y que llegue a Europa? ¿Y cómo ustedes los agentes pueden medir? Mira, este tiene 20 años, pero ya está listo para el primer mundo europeo. A ver, hay que buscar una liga, puede ser en Sudamérica, puede ser la MLS, o puede ser en Europa un equipo, una liga importante, pero con un equipo sub-20 o sub-23, por ejemplo Portugal. Escocia, Bélgica, ligas colaterales a las main, a las más grandes de Europa, digamos, que uno puede decir, ok, posiciono el jugador acá, con el cambio cultural que existe, con el tema del clima. Víctor llegó y estaban sacando la nieve de la cancha, por ejemplo. Entonces, si no, pero también había vivido en Portland, que es lo mismo. Claro. Entonces, conocía, más o menos manejaba idioma, más o menos manejaba el clima, cambiar comidas. Entonces, a ver, todo eso implica una preparación. Entonces, nosotros damos que a los jugadores jóvenes que están con nosotros ya empiecen a estudiar inglés, sepan ciertas cosas para poder llegar a un lugar y saludar. Porque vos llegas a un lugar y saludas en el mismo idioma y ya te atienden de otra manera, te ven de otra manera y ya saben, hey, él viene a adaptarse acá, no nosotros adaptarnos a él. ¿Entendés? Que para nosotros es clave. En el caso, por ejemplo, de Giovanni, sale muy joven, es una de las grandes promesas que tiene el fútbol de Panamá. Llega el paranaense que ha tenido en su momento gran exportación de talento, como por ejemplo Víctor Roque, que llega en su momento al Barça. ¿Hay un plan trazado con Giovanni Herbert de aquí a futuro? Y sí, a ver, ojalá que un poquito parecido al de Víctor Roque, que hace un año salió por 30 millones y ahora volvió por 25 al Palmeiras. Sí. O sea, eso es Brasil. Brasil claro. Es ese mercado. Entonces, a ver, lo que nosotros a veces le explicamos a los clubes es, hey, vamos a Brasil, capaz que hoy no hay dinero, va a haber dinero de acá y en estos plazos, pero aparte un 30%, un 20% de una futura venta puede ser muchísimo más de lo que vas a recibir ahora. Entonces no nos volvamos locos por el dinero de ahora, inclusive el nuestro como agentes, o mismo el del jugador. A nosotros nos va bien si al club y al jugador le va bien, ese es un lema. Pero digo, si nos desesperamos solamente por el dinero, se pierden las carreras de los jugadores. Y me gusta esto porque al final muchas veces estamos hablando, o el año pasado, y enero, febrero, hablamos de dinero. O sea, no hablamos de la oportunidad deportiva, hablamos del dinero. Entonces yo le decía y hablaba en la mesa, hablábamos en diferentes programas, decíamos, entonces vamos a hablar de quién gana más y se acabó. Aquí el debate es quién gana más. Y no es, el debate tiene que ser dónde va a competir, dónde va a crecer deportivamente. Y ahora tú me hablas, nos comentas muy bien sobre que los clubes tienen que entender las sociedades, que no se gana, hay que ver el bosque y no el árbol. No hay que ver el dinero de que entra, vamos a decir, el préstamo de tanto por esta vez, sino que por la posibilidad de que te desarrollen al jugador y lo puedas vender al año y medio, lo puedes vender tranquilamente por un valor totalmente diferente y vas a ganar más. Solamente es tener paciencia. Totalmente, y aparte los clubes en Europa o en distintos lugares no son tontos, conocen el mercado y ellos estudian, a ver, cuántos jugadores fueron vendidos de Panamá a Europa y por cuánta plata. Entonces ellos ya tienen ahí, sacan números y sacan conclusiones. Entonces nos van a pagar, salvo que estén enamorados de un jugador, nos van a pagar una locura por un jugador que no conocen y que tienen que ver cómo se adapta a un mercado totalmente diferente. Entonces, a ver, es una cuestión de ir todos juntos. Tú comentabas algo de un trabajo en sinergia, desde el club, el jugador y agente. Totalmente. Como agente actualmente, y lo podemos ver, hay clubes que quizás ya tienen pasos mucho más que otros, que todavía están en sus pininos de poder trabajar desde las categorías menores e ir viendo ese potencial de poder darle la oportunidad que el jugador, ya sea desde unas ligas sudamericanas, centroamericanas, pueden estar en esos préstamos, intercambios, transferencias. Pero no son todos los clubes en Panamá. ¿Qué radiografía hay actualmente de cómo están nuestros clubes? Sin hablar en general de la liga, de nuestros clubes de cara a eso, de empezar a tener ese compromiso de clubes, jugador y agente. Yo creo que los clubes, la gran inversión de los clubes tiene que ser en la base, en infraestructuras mejores. O sea, si vas a Paranaense, es un lugar que tiene 25 campos de entrenamiento, o sea, tiene 2 hoteles en el mismo lugar, uno para el primer plantel y uno para juveniles, tiene escuela, o sea, es una locura.
No digo que vayamos a ese punto, pero sí tratar de empezar a invertir en infraestructura para formar. El negocio en Sudamérica y en Centroamérica es exportar talento, no hay otra. No hay derecho de televisión salvo lo que es México y Estados Unidos, o sea, el negocio es otro acá. Entonces, los clubes tienen que comprender que el negocio es la exportación de talentos y a partir de ahí va a crecer la liga porque se van a mirar más acá, van a haber mejores patrocinadores, va a haber mejores derechos de televisión y así sucesivamente crece la industria. Lo podría descifrar como un diamante en bruto, porque eso es la materia prima. O sea, no tendrías, vamos a decir, toda la industria o el business si no tienes la materia prima en este caso. Yo digo que Panamá, tenés Estados Unidos y México, lo corre un poquito, pero digo, Panamá tiene el canal, antes que Trump lo quiera sacar, tenemos por eso que lo queremos pelear en el Final Four. Tenemos Tocumen, tenemos el Final Four. canal y tranquilamente podríamos tener una liga muy, muy seria y muy profesional de exportación de talentos. O sea, tenemos dos cosas que son pilares en la región y tranquilamente la liga podría hacer lo mismo. Es una cuestión de tiempo y de trabajo. Sí, yo creo que hace 10 años no teníamos estas oportunidades de salida, o hace 15 años, 20 años atrás, nosotros nunca nos íbamos a imaginar que íbamos a tener jugadores nuevamente en Francia, jugando también en México, jugando en Escocia, jugando en diferentes lugares. Y también al final también, ojo, están las posibilidades de los jugadores que son las promesas, pero también hay jugadores que todavía siguen jugando, hay jugadores que están en Guatemala haciendo las cosas bien, hay jugadores que marcaron diferencia. Lo que hizo Gaby Torres en Ecuador en la gestión fue fenomenal. Fue campeón con Independiente del Valle en una final de Sudamericana. Sí. Eso nunca me lo iba a imaginar. Referente indiscutido en ese equipo, y Gaby es un goleador de 5 ligas diferentes. Fue goleador en Suiza, en Venezuela, en la MLS fue DP, o sea, es de otro planeta. Ojalá tengamos varios Gaby Torres ahora, ¿no? No es tan fácil. Cristian, la última y te agradecemos tu tiempo. Mencionaba Raúl de que hay muchas personas que nos están viendo y por tema de edad no vieron a un Julio Eli Valdés en el Málaga, en el Oviedo constantemente. Ahora Michael Amir, después de casi 20 años, es nuestro primer jugador que está militando de forma constante en una de las 5 grandes ligas europeas. Pequeña radiografía tuya, ¿qué tan lejos estamos de que Panamá pueda volver a tener jugadores en Italia, en España, en Inglaterra, en Francia, en Portugal, de forma un poco más constante? No lo veo tan lejano, hay que trabajar mucho. Creo en estas sociedades que hablábamos antes, trabajar todos juntos en pos de un mejor Panamá a nivel fútbol, ¿no? Mejor a nivel deporte. Y en este caso, creo que todos juntos podemos lograrlo, ¿sí? O sea, los clubes entendiendo que el jugador tiene que irse cuanto antes a tratar de buscar otros horizontes en convenios que sirvan para todos y obviamente abriendo esos mercados que con Víctor, con otros jugadores, se están abriendo de a poquito. Bueno, hablar con Amir. Había abrido Bélgica muy bien y ahora abrió Francia. Bueno, Julio es una eminencia. Y donde dejamos a Blackman, que es el primer panameño también en pisar una UEFA Champions League y la regularidad de minutos que tuvo, independientemente de cómo llegó o no llegó el equipo. Es quizás la individualidad del rendimiento que tuvo el jugador, en este caso panameño. Pero él tiene un mercado abierto, si todo sale bien, él tiene un mercado abierto a futuro en otros lugares también, si no es ahí. O sea. Y ese mercado que lo abrió Eric Davis. Lo abrió Eric, pero me quedo, y no te comprometo, Cristian, me quedo que al final, en lo que estoy entendiendo es que hay clubes que lo entienden, hay otros clubes que todavía no están entendiendo el negocio. O sea, hay clubes que ya saben que hay una sinergia entre 3 cosas importantes: el jugador, el club, la gente. Hay otros clubes que solamente quieren jugar ellos solos y se complica la situación. No sé si diría eso, pero a ver, hay clubes que tienen más experiencia en la liga, en títulos, en roces internacionales, en sacar jugadores, y otros que recién están arrancando, cambian de dueño, o sea, van pasando situaciones, entonces obviamente están empezando a comprender el negocio, ¿no? Eso. Pero a ver, creo que lo van a ir viendo con el tiempo, que la exportación es la clave para ellos, para sustentarlos, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por estar acá con nosotros. Esperamos que se recupere del todo Víctor, que pueda volver a jugar con el conjunto. Ojalá el lunes esté ahí en cancha. Sí, y por qué no soñar con que pueda estar, ya sea Final Four, eliminatorio mundialista o Copa Oro. Gracias, Cristian, por estar acá con nosotros. Un placer enorme. Ahí tiene a Cuti. Sí, Aníbal. Cuti estuvo en Final Four. Cuti va a estar seguramente. Va bien. Cuti que viene con tiene el 40% de las vallas invictas de los partidos que jugó. Imagínate, para un equipo chico en Superliga es interesante. Es el mejor promedio que hay. De 21 partidos jugados, tiene 9 vallas invictas. Parándole penales a Benzema, José Maguar. Mal no le está yendo. Kim, su ex técnico, era uno de los favoritos, pero luego que hizo lo que le hizo, chao. A veces el orgullo es así. Vamos entonces a pasar a una nueva pausa. No le cambie, que rápidamente regresamos con más de CER TV Deportes.